Historia y precursores de la ingeniería industrial. Cada vez que se pretende establecer el origen de la ingeniería industrial, este se confunde con los comienzos de la revolución industrial. Sin embargo, el origen de algunas de estas técnicas se remontan a la revolución agrícola. Nos trasladaremos al siglo XVIII, la época de la revolución agrícola. En esta época se emplearon algunas técnicas de mejora, con el objetivo de optimizar la productividad de las actividades económicas rurales. Dentro de los puntos claves de mejora de la revolución agrícola podemos encontrar la renovación de los sistemas de cultivo. Tenían rotaciones más complejas y supresión del barbecho. Gracias a la revolución agrícola da inicio a la revolución industrial, que es el epicentro del nacimiento de la ingeniería industrial. La Revolución Industrial es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzando con el Reino Unido y después el resto de Europa. En este periodo ocurrió el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales en la historia de la humanidad. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. Las causas de la revolución industrial son diversas, de las cuales destacan las causas demográficas, agrícolas y la mejora de nuevas vías de comunicación y tecnologías. Algunos historiadores la contemplan como el momento en el que se dejaron atrás los cambios sociales e institucionales surgidos con el fin de la etapa feudal británica, después de la Guerra Civil Inglesa en el siglo XVI. Jean-Rodolphe Perronnet fue un arquitecto e ingeniero estructural francés. En 1760 fue el primero en estudiar los tiempos para la fabricación de elementos de construcción, como clavos, herramientas, entre otras, siendo este estudio pionero en la determinación de ciclos de trabajo. Propuso un método para reducir el tiempo de ciclo de fabricación y obtener partes terminadas en el menor tiempo posible. Eli Whitney fue un inventor fabricante estadounidense que nació el 8 de diciembre de 1765 y falleció el 8 de enero de 1825. Whitney inventó la máquina para desgranar el algodón en 1793. Esta máquina era una unidad mecánica que separaba las semillas del algodón, lo que hasta entonces era un trabajo muy pesado, debido a la escasa participación humana en esta área. La mayor contribución de Whitney para la industria norteamericana fue el desarrollo e implementación del sistema de fabricación y la línea de montaje. Fue el primero en usarla en la producción de mosquetes para el gobierno de los Estados Unidos. Frederick Winslow Taylor, padre de la ingeniería industrial, en 1895 aparece con la primera presentación sistemática de lo que se llamó dirección científica, en donde, según él, los managers elaboran una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones del trabajo, la cual sustituye al viejo modelo empírico. Seleccionan científicamente a los trabajadores, los adiestran, los enseñan y los forman, y colaboran cordialmente con ellos para asegurarse de que el trabajo se realiza de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha elaborado. En 1943, Kaoru Ichikawa participó en el movimiento de calidad japonés, siendo sus principales contribuciones el diagrama de causa y efecto y las 7 herramientas estadísticas básicas del control total de calidad, las cuales son: 1. Hoja de control. Es una herramienta de recolección de datos.
2. Histogramas, que son gráficos que muestran la distribución de frecuencia de una variable. 3. Diagrama de Pareto, del cual su objetivo es mostrar los factores más significativos del proceso. 4. Diagrama de correlación y dispersión, que tiene como fin la búsqueda de relaciones entre las variables que están afectando al proceso. 5. Gráficos de control, gráfico que permite utilizar la evolución del desempeño de un proceso a lo largo del tiempo. 6. Estratificación. Es una técnica utilizada para separar datos de diferentes fuentes e identificar patrones en algún proceso. Y 7. Diagrama causa-efecto. Diagrama que identifica las causas de un efecto o problema y las ordena por categorías. Adam Smith elaboró el primer análisis de los sistemas de producción. Nació en 1723 y murió en 1790. La obra fundamental de Smith se basa en el estudio de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en el que puso las bases. Hay 3 puntos importantes en la obra de Adam Smith. El primer punto es la división del trabajo. Para Smith, el trabajo viene a constituir la fuente verdadera de la riqueza, pero no cualquier trabajo, sino el trabajo anual de cada nación. Él pensaba que si se preparaba al hombre para una operación específica dentro de la producción, se iba a aumentar la mercancía, en consecuencia el capital, pues el trabajador ahorra tiempo que podría ser utilizado para aumentar el nivel productivo. El segundo es la teoría del valor. Adam Smith distingue 2 clases de valor en los bienes, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso consiste en la utilidad de bien para satisfacer una necesidad, y el valor de cambio en la posibilidad de cambiar un bien por otro bien. El trabajo es el origen y medida de valor de cambio de una mercancía. Es cosa bien sabida que el trabajo en sí no puede ser la única fuente de valor ni la única medida del mismo. El tercero es la teoría de la población. Para Smith, la población se puede regular en función de la demanda de brazos por parte de la sociedad, es decir, recibe el mismo trato de cualquier otra mercancía. Al aumentar la demanda de brazos, aumentan al mismo tiempo los salarios, pero sucede también que a un aumento de brazos corresponde una baja de salarios, y con ello una disminución de brazos. Aboga por un justo medio en donde los brazos no sean demasiado numerosos para que los salarios no sean demasiado bajos. En 1932, el término ingeniería de métodos fue desarrollado por Harold B. Maynard y sus asociados, un concepto que abarca muchos aspectos del trabajo de métodos, en uno de los primeros intentos de resolución de problemas industriales. Definiéndolo así, es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo a un delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria, y en orden a encontrar el método más rápido para realizar toda operación necesaria. Abarca la normalización del equipo, métodos y condiciones de trabajo. Por último, aunque no necesariamente, establece en general un plan para compensación del trabajo que estimule al trabajador a obtener o sobrepasar la actividad normal. Estos estudios abrieron una era de trabajo intensivo en el campo de los métodos y la simplificación del trabajo. Henry Ford fue un empresario norteamericano que nació en 1863 y murió en 1947. Tras haber recibido solo una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit, tan pronto como los alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles hacia 1885. No logró nada hasta su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903 por la compañía de Ford, el cual consistía en fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de la familia media americana. Hasta entonces el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de coste prohibido, destinado a un público muy limitado. Con su modelo T, Ford puso su automóvil al alcance de las clases medias, introduciéndolo en la era de consumo en masa. Henry Ford adoptó 3 principios básicos. El primero es el principio de intensificación. Consiste en que disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado. El segundo es el principio de economicidad.
Consiste en reducir al mínimo el volumen de existencia de la materia prima en transformación. El tercero es el principio de productividad. Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo, mediante la especialización y la línea de montaje. Así el operario puede ganar más en un mismo periodo de tiempo y el empresario tener mayor producción. La ingeniería industrial ha evolucionado hasta convertirse en la rama de la ingeniería que se especializa en la formación de gerentes con conocimiento técnico y sentido racional del uso de los recursos. Esta formación hace énfasis en la teoría más elemental de la gestión, que indica que los recursos siempre son escasos, mientras las demandas y las necesidades siempre son amplias. Por lo tanto, existe la necesidad de priorizar y gestionar racionalmente los escasos recursos disponibles. La formación profesional de la ingeniería industrial también implica que para lograr una administración efectiva de la gerencia se requiere adquirir conocimiento técnico con el debido fundamento de la ingeniería. Para ello existen diversas disciplinas que la alimentan y le proporcionan el sustento técnico que el ingeniero requiere, comportándose a la vez como disciplinas pilares de sustento profesional de la carrera de ingeniería industrial, tales como ingeniería de métodos, ingeniería química y de procesos, investigación de operaciones, administración de operaciones, ingeniería mecánica, ingeniería civil y estructural, administración de proyectos, contabilidad y finanzas e ingeniería económica, recursos humanos y sistemas de comunicaciones e informática.